esta clase vamos a aplicar lo aprendido en nuestra clase anterior con respecto a la herramienta Maya, el uso de la selección directa y el color para crear una ilustración. Nuestro desafío es tratar de crear a partir de una fotografía de una fruta, nuestra propia ilustración de esa imagen y que sea lo más fiel posible en cuanto al color, forma y obviamente si hay efectos como luz y sombra. Vamos a ver cómo nos queda esta ilustración usando Maya. Les quiero mostrar un ejercicio que he hecho previamente para que se hagan una idea de lo que vamos a crear. Ahí tenemos la figura, es muy sencilla, está basada más bien en la forma del círculo que hicimos previamente. De una zombie tiene obviamente una especie de palito, un trocito de la misma fruta. Vamos a crear un documento nuevo para partir desde cero, un A4 horizontal. Y obviamente necesitamos la figura de nuestra fruta para hacer una referencia. Vamos a ir al menú Archivo, Colocar. Tenemos acá la fruta. Bien. En esta capa solamente voy a bloquear. La idea es que no se nos mueva, no nos cambie de posición. Y siempre creamos una capa nueva para crear nuestro dibujo. De hecho, le vamos a cambiar nombre, le vamos a poner dibujo. Bien, siempre recomendable cuando hacemos este tipo de figura, ya sea un plátano o una manzana o una pera, que basarnos en una figura de las figuras básicas. De esta forma nuestra malla sería tendría un grado de perfección mejor que si hacemos todo con la herramienta pluma. Bien, entonces voy a basar mi dibujo en la figura de un elipse. Con los puntos de ancla voy a tratar de mover y darle posición en que sea lo más fiel posible a la figura que tenemos como modelo. Bueno, obviamente va a llegar un minuto en que nuestra figura ya probablemente no podamos seguir modificándola y tengamos que recurrir quizás a uno o dos puntos más agregados con la herramienta pluma. Bien, entonces por acá, por lo menos ya tenemos la figura es bastante parecida al ejemplo que estamos usando como modelo. Recordemos que podemos hacer zoom. Bien. Y creo que solamente en la parte inferior es donde probablemente tengamos que reforzar la línea con un par de puntos nuevos. Vamos a tomar la herramienta pluma más. Vamos a agregar un punto por aquí y otro por acá. Ahora tomamos la selección directa y vamos a acomodar estos nuevos puntos y nos van a permitir perfeccionar la curvatura de nuestra fruta. Tratando obviamente que los puntos anteriores no se malogren, no cambien. Bien, ya tenemos ese extremo y ahora vamos a modificar el lado derecho, siempre observando cómo estos puntos interfieren también en el resto del dibujo. Hay que tener cuidado con eso. Probablemente tenga que hacer algunos ajustes en los puntos ya terminados anteriormente para lograr la forma final de la figura. Creo que ya lo tenemos. Bien, vamos a tomar la herramienta Maya y vamos a colocar Maya desde los extremos. Vamos a mover mejor la línea. Bien, ahora sí. Tenemos en nuestro ejemplo y nuestro dibujo. Vamos a partir coloreando. Vamos a tomar el cuentagote y vamos a tratar de copiar el color base de esta fruta, que es obviamente el que está más al centro, ¿no? Bien, tenemos el tono verde. Ahora sí, con la herramienta Maya vamos a comenzar a agregar malla a partir de los extremos. Probablemente un poquito menos, ahí. Si cambia el color, lo selecciono el punto y copio el color nuevamente con el gotero.
Y me parece que por acá está perfecto. Ahora vamos a colocar en sentido contrario la malla. Vamos a tratar de colocar una malla a esta altura porque ahí vamos a colocar el puntito de brillo. Y la parte de las sombras. Bien, ahora el tema es muy parecido a lo que hicimos con las esferas y el cilindro. Tomar la selección directa y tomar los puntos. Por ejemplo, creo que esta es la zona exacta donde debería ir el brillo. Y con el gotero copio ese brillo. Si se fijan alrededor, los puntos que están alrededor también están interferidos por ese brillo, así que los voy a copiar. Voy a seleccionar más puntos. Más verde. Y este es el punto más claro. Aunque de preferencia trato de que no sea completamente blanco. Bien. Ahora vamos a ir tomando algunos puntos de este lado, por ejemplo de este extremo. Y obviamente copio de la misma zona. Se fijan que el color va variando. Trato de copiar, ojalá, los colores de la misma fotografía. Por eso estoy constantemente cambiando a lo que es el gotero. Recordemos que las líneas también se pueden mover, acomodar, en el caso de que se hayan de alguna forma salido de su posición original. Bien, vamos a tomar algunos puntitos más. Recuerden que con Shift podemos seleccionar más de uno. Y trato de copiar de la misma zona. Vamos a copiar algunos puntitos más por acá. Probablemente siempre en la zona baja donde se producen los detalles de la sombra. Bien, entonces con la selección directa tomamos puntos, puede ser de 2 o 3, y tratamos de copiar del mismo sitio, de la misma zona de la fruta. Bien, seguimos avanzando. Entonces vamos tomando, ojalá, los mismos colores. Recordemos que podemos tomar más de un punto. Ya, en esta zona, esta fruta ya se comienza a oscurecer, pero tiene la zona más oscura. Vamos a tomar estos puntos. Obviamente va tomando volumen esto. Copio del lugar más parecido o más cercano al ejemplo. Ahora los puntos que están abajo, como están muy cercanos a la sombra, probablemente sean los más oscuros de todos. Vamos a copiar ese. Este de acá me parece que también debería tener un tono más oscuro. Gradualmente más oscuro. Hay bastante diferencia en la zona iluminada y la zona de sombra. Como pueden apreciar, en la zona iluminada los tonos son mucho más claros, mientras que en la zona de sombra los valores son bastante oscuros. Bien, en la parte superior vamos a hacer un par de copias de tonos. Nos queda, creo que, algún puntito más.
Bueno, si se fijan, he tratado de copiar el mismo volumen de la fruta mediante los colores. Acá teníamos el brillo, y obviamente el brillo está copiado de la misma zona. Y todos los puntos que están alrededor también están afectados por ese brillo. Es un color bastante claro, ¿no? Bien, vamos a proceder a hacer lo que puede hacer el palito de la manzana. No lo voy a agregar como malla, más bien lo voy a agregar como dibujo de pluma y la sombra, esta sombra que está sobre la superficie. Hagámoslo del palito. Bueno, acá voy a usar la pluma. Normalmente estos detalles pequeños los realizo mediante el uso de la pluma. Lo pintamos también con el gotero y voy a hacer una segunda parte. Imaginemos que este palito va a estar también afectado por la luz y la sombra, tiene una zona más luminosa que la otra o de un color diferente. Entonces, este detallito va a estar en un color más claro. Y en la parte superior tiene un detalle también en otro color. Lo mandamos abajo y lo vamos a colorear de este tono mucho más claro. Bueno, agrupo todo, control G, y lo trasladamos a nuestra fruta. Aproximadamente por ahí. Lo mandamos atrás. Y nos faltaría solamente la sombra. Para la sombra vuelvo a usar el método de la elipse. Probablemente tenga que hacer dos elipses. La primera, que es la sombra más difusa, y una más oscura. Para eso puedo usar la opacidad. Vamos a mandarlo atrás, un poquito más delgada. Y ahora procedo a desenfocar. Vamos a efectos, desenfoque gaussiano, previsualizamos. Y esta es la sombra más difusa, ¿no? Tiene bastante difuminado este tipo de sombra. Para que se parezca más al ejemplo, podemos bajar un poco su opacidad, por ejemplo, colocar un 80% o quizás menos 70%. Es más parecida. Voy a hacer una segunda esfera más pequeña y larga, en donde voy a crear otro difuminado u otra sombra más densa que la anterior. Vamos a efectos, desenfoque gaussiano. La vamos a enviar atrás y la voy a acercar más hacia la fruta. Es una sombra más oscura que la otra. Bien, tenemos entonces el ejemplo terminado. Nos quedó bastante bien para lo rápido que hemos hecho el ejercicio. Voy a ocultar la manzana y obviamente me quedo con el diseño terminado. Es un ejemplo bastante claro de cómo utilizar la herramienta Maya para crear figuras muy parecidas a las imágenes reales de la fotografía. Una técnica que recomiendo mucho, pero también requiere bastante práctica para llegar a tener un oficio y depurar, ¿cierto?, el uso de la malla y el coloreado con los puntos de ancla. Hemos aprendido una nueva técnica de ilustración usando la herramienta Maya. Es una técnica muy atractiva por los dibujos al tener el efecto de degradado, luz, sombra, brillo. Tiene mucho parecido con las fotos reales, bastante realista el acabado final que podemos conseguir. Requiere bastante práctica, como todas las técnicas en nuestro programa favorito Adobe Illustrator.